Hermanos, hoy quiero hablar acerca de este libro de los Hechos, adentrándonos un poquito allí en el capítulo 6 del libro de los Hechos. La palabra nos muestra cómo a sí misma se complementa, y cuando la palabra de Dios nos muestra allí todo lo que vino a ser el Antiguo Testamento, el Señor se manifestó por medio de las profecías de los profetas, a través de los escritos de Moisés, y allí de alguna manera estuvo el Evangelio implícito. Luego viene el Evangelio por medio de los libros sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, como también Juan. Allí es donde el Evangelio se manifiesta por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de los Hechos viene a ser la manera en la cual Dios llega, además de Israel, el Señor hace de que se divulgue, se expanda el Evangelio de nuestro Señor Jesús por todo el mundo conocido de aquel tiempo. Y por supuesto ya por medio de las cartas, llámese cartas paulinas, juaninas, petrinas, y todas las cartas es que el Señor nos muestra su voluntad y su evangelio y su doctrina por medio de ellos. Así es que hoy lo que vamos a hablar en el libro de los Hechos es acerca de un personaje. Este hombre se llama Esteban, un discípulo del Señor, uno que fue diácono, elegido como diácono del Señor en la iglesia, y en el cual, aunque él está allí dentro de un capítulo registrado, sin embargo, él viene a ser el protagonista, ya que él vino a ser un mártir del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El título al cual le he puesto este tema es Esteban, el creyente detrás del martirio. Y lo que hoy quiero hablar con ustedes, amados hermanos, está allí en Hechos capítulo 6, versos 8 al 15, en el cual le voy a pedir que por favor nos dirijamos a estos textos. Capítulo 6 del libro de los Hechos, versos 8 al 15. Bien, todos allí por favor con sus Biblias, y vamos a leer aquí este pequeño texto. Dice allí, Hechos capítulo 6, versos 8 al 15, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y bueno, cuando nosotros leemos, justamente hoy estamos en la lectura diaria de la palabra, y estamos justamente con este libro, el libro de Hechos de los Apóstoles, en el cual creemos realmente de que el nombre no está tan correctamente puesto, ya que no debería ser Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque aquí vemos cómo el ministerio del Espíritu Santo obra de una manera soberana, y dirige justamente tanto a los apóstoles, a los discípulos y a los creyentes en general, de tal manera que el evangelio se pueda extender en todo el mundo conocido de aquel tiempo. Así es que, bueno, Esteban es parte de estos capítulos, en el cual tanto en el capítulo 6 y capítulo 7 nos hablan acerca de él. La Biblia nos menciona de que era un hombre lleno del Espíritu Santo.
justamente la Biblia sitúa a Esteban en una sección en el que está, por un lado, el libro de los Hechos está enfocándose o está muy enfocado en lo que Pedro estaba haciendo, cumpliéndose lo que nuestro Señor Jesús había dicho a Pedro. He aquí yo te digo que tú eres Petra, y sobre esta roca, hablando acerca de sí mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que dice la palabra de que nuestro Señor Jesús le dice a Pedro: a ti te daré la llave de las puertas de los cielos. Y evidentemente vemos aquí en el contexto del libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, donde el primero en hablar el primero en hablar los discursos hacia las personas fue justamente el apóstol Pedro. Vemos allí desde Hechos capítulo 2 cómo el apóstol Pedro se desenvuelve. Vemos también Hechos capítulo 3 y 4 cómo Pedro habla allí en el discurso dentro de lo que viene a ser el pórtico de Salomón. Y vemos así todo este proceso en el cual la palabra, el libro de los Hechos, se enfoca en Pedro. Luego hace una pausa justamente allí en esta sección con Esteban. Luego va a hablar un poco acerca de Felipe el evangelista en el capítulo 8, y luego va a continuar nuevamente con Pedro hasta el capítulo 11 con el gentil romano, y a partir del capítulo 12, 13 es que ya empieza con el apóstol Pablo hasta el final del capítulo 28 del libro de los Hechos. Entonces justamente allí en esta sección en medio está Esteban, entre lo que viene a ser el ilustre y gran hombre, el discípulo Pedro, y por el otro lado quien posteriormente será para el Señor el apóstol Pablo. Dos grandes personajes que la palabra de Dios nos muestra, y allí en medio justamente está este gran hombre y creyente llamado Esteban. Así que Esteban, la palabra del Señor nos habla acerca de la vida de este gran hombre. Fue un personaje clave. La palabra del Señor nos muestra de que Esteban fue un personaje clave en la historia inicial de la iglesia. La palabra nos muestra allí a Esteban como un hombre en el cual predicó el mensaje del evangelio, y la palabra de Dios nos muestra de que él lo hizo realmente con un gran poder. El poder no venía evidentemente de parte de él, sino que el poder venía de parte de Dios en el ministerio que este hombre realizaba. Y bueno, lo otro que también nos muestra la corta vida que nos habla acerca de Esteban es que la grandeza del creyente, o la grandeza en el ministerio del creyente, no se trata tanto de la extensión del tiempo que este ministro del Señor haya tenido, sino más bien en haber permitido de cómo el Señor obre por medio de su vida para el alcance del evangelio de otras personas. Miremos que solamente allí de Esteban se habla solo el capítulo 6 y 7 acerca de él, pero realmente la palabra de Dios le da una apertura dentro del texto bíblico, de tal manera que se considera a este hombre como un gran discípulo del Señor. Fue breve su ministerio. ¿De cuántos años habría muerto este joven? No lo sabemos, pero lo cierto es de que el tiempo en el que sirvió al Señor fue un tiempo corto. Me hace recuerdo a este otro gran hombre que duró un poco más de tiempo, Richard Bumbrand. No Richard Bumbrand, sino ya se me fue de mi mente, pero un misionero que fue puesto allí a los indios americanos, ¿no? Un libro en el cual he leído y que me ha gustado mucho porque tiene sus escritos, un diario donde él agarró y escribió acerca de su experiencia. Solamente 4 años fue lo que el Señor utilizó a él, ¿no? A este gran hombre, un joven también, en el que se cree que murió casi como a los 28 años, pero solamente 4 años duró en el ministerio sirviendo a los indios americanos, y aún todavía se lo recuerda a este como un gran siervo del Señor. Su ministerio de él se recuerda justamente por medio de los escritos en su diario, y la manera como él buscaba adorar de una manera permanente al Señor, cómo luchaba, cómo lidiaba con sus propios problemas internos, pero él continuaba en su servicio y en su adoración al Señor hasta su muerte, por una muerte muy lenta con la TB, con la tuberculosis, que en ese tiempo, en los años 1700,
no había cura para esta enfermedad. Así es que hombres como Esteban y hombres como siervos grandes que hemos tenido aún de nuestro tiempo son los que el Señor muestra de que toda persona quien permite al Señor que sea el centro de su vida y que el Señor opere por medio de él, son personas que realmente pueden hacer un gran ministerio para adoración, un ministerio de adoración para el Señor. Quiero hoy hablar acerca de la persona de Esteban y quiero destacar tres cosas acerca de su vida. Uno, quiero hablar acerca del carácter de Esteban. Otro punto de él, quiero hablar acerca de su valentía de Esteban. Y por último, quiero hablar acerca de la manera en la cual se describe acerca de él al final en el verso 15 en cuanto a su semblante de Esteban. Bien, quiero empezar ahora acerca de su carácter, porque la palabra de Dios nos habla allí en estos primeros versos, en el verso 8, nos dice allí lo siguiente, ¿no? Hechos 6, 8 nos dice de que Esteban, dice, estaba lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esta es la manera en que la palabra de Dios describe a Esteban, un hombre lleno de fe. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Esteban estaba totalmente controlado, totalmente dirigido por el Espíritu Santo en su vida. Él permitía de que el Señor obre en su vida y obre a través de su vida para poder influenciar, para poder compartir y para poder juntamente con poder del Espíritu Santo poder demostrar justamente acerca del Señor. La palabra nos dice de que él estaba, cuando se lo muestra allí en el concilio, que viene a ser todo el capítulo 7, nos muestra algunas cosas en las cuales Esteban tenía muy claro en cuanto a sus propias convicciones acerca del Señor. Por ejemplo, en esos versos, capítulo 7, del verso 1 al 51, que por supuesto ya lo hemos leído dentro de nuestra lectura diaria, aunque les animo a volver un poquito otra vez a leerlo en estos versos, nos muestra algunas cosas acerca de las convicciones de lo que tenía Esteban. Por ejemplo, Esteban, él creía de que Dios gobernaba la historia. No solamente la historia de Israel, sino de que Esteban gobernaba toda la historia del mundo en su totalidad. También nos mostraba de que él estaba completamente seguro del control soberano de Dios, particularmente en su vida. Esteban pudo decir, como también el apóstol Pablo en algún momento lo dijo, cuando dice el apóstol Pablo, si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que nosotros vivamos o sea que nosotros muramos, pues del Señor somos. Esa fue la palabra que el apóstol Pablo posteriormente él utilizó, y esto podríamos decir de que también fueron las palabras o la vivencia de que Esteban tuvo en su vida. Él creyó en un Cristo resucitado. Él exaltó evidentemente y entendió de que nuestro Señor, además de haber resucitado, Él había sido subido a los cielos y de que Él estaba a la diestra del Padre Celestial siendo exaltado como hasta ahora Él lo está haciendo allá en los cielos. Él tenía plena confianza en nuestro Señor Jesucristo, de que nuestro Señor Jesús cuidaba completamente, totalmente de su vida, de su persona, de Él, y que por supuesto, aun si fuera la voluntad de Dios, Él estaría dispuesto a afrontar esa muerte con toda calma, si esa evidentemente fuera la voluntad del Señor para su vida. Así es que me lo puedo imaginar allí a Esteban leyendo algunos libros como Daniel, por ejemplo, como cuando allí estos tres varones del Señor, Sadrach, Mesach y Abednego, agarraron y le dijeron al rey de Babilonia, bueno, tú tienes poderes, ¿verdad? Tienes un gobierno, pero créeme, ¿no? Una de las cosas que nosotros no permitiremos es que no nos vamos a arrodillar delante de ese ídolo que tú has puesto al frente. Y sabes que Dios nos puede librar delante de ti. Pero y si aún fuera la voluntad de Dios que muramos, pues si esa es su voluntad, así pasará. Así que estas tres personas tenían claramente, tenían claro y bien definido de que Dios es el Dios soberano y que está por encima de todas las cosas en la historia de la humanidad, y que si era la voluntad de Dios de que ellos murieran, pues ellos lo harían.
Y de la misma manera lo vemos aquí en Esteban, en todo este proceso del martirio que él vivió, del proceso de las discusiones, de la manera en que él expuso la palabra de Dios delante de los líderes religiosos hasta su muerte. Él evidentemente lo hizo con una dulce y tierna calma. Esa es la manera en que nosotros podemos destacar el carácter de este gran hombre. Esa es la manera. Así es que vemos también otro aspecto dentro de la realidad espiritual de este hombre. Vemos también mucho su confianza y vemos también su obediencia, algo que lo caracterizó mucho también a Esteban. Allí la palabra de Dios nos muestra de que él estaba, dice, con la gracia, nos muestra allí en este verso. Nos dice en el verso 8, estaba Esteban lleno de gracia, lleno de gracia. Estaba también, dice la palabra, lleno de poder. Esteban tuvo ese privilegio de hacer grandes prodigios. Esteban hizo grandes señales. La palabra de Dios no nos explica exactamente qué tipo de prodigios y señales hizo, pero definitivamente tanto la manera en que Esteban expuso el Evangelio y la manera en que Esteban demostró el Evangelio por medio de esos prodigios y por medio de esos poderes dados por medio del Espíritu Santo, todo eso demostraba evidentemente de que él era un discípulo del Señor, él era un siervo del Señor, él estaba como diácono allí en la iglesia y que evidentemente todo lo que estaba haciendo no lo estaba haciendo por él mismo, sino que lo estaba haciendo Dios por medio de él. Así es que todos estos aspectos vemos. Todos estos aspectos es que nosotros podemos comprender allí, como muestra en Hechos capítulo 8, cuando el apóstol, cuando nuestro Señor Jesús le dice a sus discípulos, le dice, pero recibiréis poder. No se vayan de aquí de Jerusalén, porque recibirán poder y cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces ustedes me serán testigos. Me serán testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que destaca mucho evidentemente el carácter de este gran hombre. Destaca mucho ese carácter afable. Destaca mucho ese carácter calmado, pero a la vez ese carácter, a la vez en sus momentos lleno de ímpetu y con tal de poder exponer de una manera tan clara el Evangelio, una forma tan confiada en el Señor y tan conforme evidentemente a los propósitos del Señor. Hermanos, esa es la actitud y el carácter que refleja Esteban. Es un carácter que el Señor busca también de nosotros como sus hijos. Un carácter que pueda dejarse ser moldeado por el Señor. Un carácter que se permita que el Señor trabaje en cada una de las áreas donde necesita trabajar. El apóstol Pablo, cuando habla allí en la carta a los romanos, en este libro doctrinal, el apóstol Pablo dice allí en el capítulo 7 de que él es carnal, vendido al pecado. Él no está diciendo de que él sea una persona pecadora en el sentido de practicar el pecado, sino que él está hablando de la condición humana y pecadora en la cual él se encontraba, pero también en la cual cada uno de nosotros también nos encontramos. Pero a pesar de ello, Romanos capítulo 8, verso 1 nos dice que no es condenado ninguno de aquellos quienes se dejan guiar por el Espíritu del Señor. Aquellos quienes han puesto toda su confianza sobre Él. Así es que nosotros, hermanos, también necesitamos en este caso, tomar el ejemplo de Esteban. Esteban fue realmente un gran hombre. Esteban fue un joven como hoy lo son muchos de nuestros jóvenes de esta iglesia local. ¿Cuántos años tendrían? No lo sabemos exactamente, pero a lo menos la palabra de Dios nos da algunos indicios acerca de su vida. Un hombre que realmente, un joven que dedicó el tiempo desde que en el cual él conoció al Señor, desde ese momento Esteban fue una persona en la cual dedicó su vida entera y por completo a la palabra de Dios y al permitir de que Dios obre en su vida de una forma sobrenatural. Y esto es lo que nosotros como creyentes también necesitamos permitir al Señor que haga en nosotros.
Así es que un hombre justo hará obras justas. Es un principio básico que nos muestra allí en el Nuevo Testamento. Pablo, por ejemplo, nos enseña reiteradamente que todo el gozo y el favor cristiano, todo poder y servicio compasivo fluye de fe y fluye en obediencia, fluye de obediencia, ¿no? Así como Esteban en este caso nos mostró de que por medio de la fe y la obediencia uno puede ser un tremendo siervo del Señor. El apóstol Pablo también a nosotros nos exhorta a ello también. Colosenses capítulo 3 versículos 8 al 10, el apóstol Pablo nos habla de estos aspectos que deben ser bastante prácticos para nosotros. Dice el apóstol Pablo, pero ahora, dice, dejen también, y está hablando a la iglesia, pero ahora ustedes también dejen ustedes todas estas cosas, nos dice a nosotros. Dejen la ira, dejen el enojo, dejen la malicia, dejen la blasfemia, dejen todas palabras deshonestas de su boca. No se mientan, dice el apóstol Pablo, unos a otros. Y también nos dice, despójense del viejo hombre que con sus hechos, que está allí con todos esos hechos, y reviértanse o revístanse del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del cual lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esteban, al igual que nosotros, era un hombre pecador. Esteban, al igual que nosotros, antes de conocer el Evangelio, era un hombre que estaba en condenación y listo para simplemente estar en el lago de fuego y azufre que la palabra de Dios menciona en un futuro cercano. Esteban era al igual que nosotros. Sin embargo, el Evangelio lo alcanzó y Esteban, sin lugar a duda, aunque el apóstol Pablo aún todavía ni siquiera se llamaba como tal, bueno, aunque Pablo es en el contexto romano y Saulo en el contexto judío, pero Pablo, antes de ser Pablo como creyente, no conocía estas cosas, pero Pablo posteriormente llegó a entender y a madurar, y al permitirse trabajar en su vida con el Señor, Él recomendó esto para todos nosotros. Hermanos, dejemos estas cosas. Si realmente queremos servir al Señor en nuestras vidas, nosotros, dice la palabra, tenemos que dejar estas cosas de nuestras vidas. ¿Cuáles son estas cosas? Ira, son enojo, es la blasfemia, son las palabras deshonestas de nuestra boca. Y dice, no nos mintamos los unos a los otros. Y dejemos, dice, de que todo aquello que fue nuestro viejo hombre, desecharlo con sus hechos y nos permitamos revestir del nuevo hombre que está conforme a nuestro Señor Jesucristo. Así es que, así como el apóstol Pablo lo hizo, nos muestra también Esteban de que él de la misma manera permitió que el Señor lo haga en su vida. ¿Qué tan prestos estamos nosotros para permitirnos hacer que el Señor trabaje de esta manera en nosotros? ¿Estamos realmente con esa predisposición? ¿Entendemos de que el mundo va yendo con sus cosas y de que el mundo va a dejar de ser, pero el que toma la palabra de Dios, el que está sujeto a la palabra de Dios, permanece para siempre? ¿Entendemos de que todo esto, aún de los privilegios en los cuales nosotros gozamos, en una infraestructura como la cual nosotros hoy tenemos, la palabra de Dios en su momento nos dice que no quedará piedra sobre piedra? La palabra del Señor nos dice de que todas estas cosas van a pasar. La palabra del Señor dice que todas estas cosas dejarán de ser. La palabra del Señor nos dice que nuestro Señor Jesucristo va a tener que reestructurar este mundo nuevamente para que sea un mundo en el cual se pueda convivir nuevamente durante su gobierno milenial. El Señor Jesús tendrá que hacerlo porque la manera en el cual pasará todo lo que viene a ser la gran tribulación dejará realmente este planeta en una manera de un desastre casi total. Casi total. Así que el Señor, para que su iglesia y los hermanos, aquellos quienes de la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, vengan y estemos parte de ese gobierno milenial de nuestro Señor Jesús sin duda alguna va a tener que hacer
ajustes grandes en lo que hoy nosotros vivimos todavía. Así que hermanos, esto es lo que nosotros podemos destacar de Esteban. Vemos por otro lado, queridos hermanos, allí en este segundo aspecto de su vida, es que quiero hablar hoy acerca de su valentía. Allí nos muestra el carácter de Esteban. Él en este momento, o en ese momento, él se está enfrentando a ese ataque. El ataque que le llegó a Esteban, sin lugar a dudas, en ese momento fue un ataque feroz. Él no quedó allí alarmado. Esteban prácticamente nos muestra, o la palabra de Dios nos muestra en los siguientes versículos, de que en los versos 9 al 14, quiero que por favor me acompañen en estos versos, porque allí nos dice, entonces nos dicen estos siguientes versículos, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputaron con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús o ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Así es que la palabra de Dios nos dice allí, Esteban estaba, aún en su carácter, estaba dispuesto a enfrentar cualquier ataque, y aún en ese ataque él estaba dispuesto a mantener toda calma. La palabra nos muestra, el ataque que definitivamente Esteban recibió fue totalmente feroz, totalmente atroz. La palabra nos dice, se levantaron allí unos de la sinagoga llamada los libertos, también de la otra sinagoga. Estamos hablando que fueron personas de diferentes sinagogas, los de Cirene y Alejandría, y también dice los de Cilicia y de Asia, y ellos dicen que disputaron con Esteban. Cuando se habla de la sinagoga llamada de los libertos, estos eran personas que eran descendientes de esclavos judíos que habían sido capturados por Pompeyo allá por el año más o menos 63, y estos fueron llevados a Roma. Bien, también nos habla de estas personas de Cirene, ¿no? Era una comunidad judía también allí. Nos habla de los de Alejandría, eran principales ciudades de África, también allí África del Norte. Así que estas personas estaban en un debate abierto con este Esteban. Y la palabra de Dios nos indica de que Esteban les habló de una manera tan convincente, les habló de una manera tan clara, con energía, con celo, con sinceridad, les habló con tanto fervor en la forma de expresarse de Esteban, de tal manera que ellos prácticamente se quedaron sin ningún tipo de argumentos. No hubo ninguna manera en la cual estos hombres puedan demostrar en el error en que ellos se encontraban, pero creían estar en la verdad. Pero aún teniendo ahí Esteban, y Esteban hablándoles las palabras tal cual, utilizando el Antiguo Testamento para mostrar acerca de nuestro Señor Jesús, porque en todo el capítulo 7 Esteban nos habla una cronología de cómo viene desde Egipto, Israel en Egipto, y va mostrando hasta canalizar en este caudal en el que habla de nuestro Señor Jesucristo. Esteban muestra de una manera clara y convincente de cómo es que nuestro Señor Jesucristo llegó hasta nuestros tiempos, pero no por casualidad, sino porque las Escrituras hablaban acerca de nuestro Señor Jesús. Pero estos hombres realmente no pudieron resistirlo. Estos hombres realmente no pudieron estar a la altura de Esteban. E increíblemente hay una línea delgada y muy interesante entre oír el Evangelio y estar en contra del Evangelio. Porque la palabra de Dios nos dice evidentemente de que muchos oyeron el Evangelio y el Señor utilizó su palabra para que sea un instrumento en el cual las personas
oigan el Evangelio y sean salvas. Pero también por el otro lado, la palabra también nos mostró de que oyeron el Evangelio, oyeron a nuestro Señor Jesucristo, y la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la principal piedra del ángulo. Así es que Esteban allí les habló del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Allí nos dice de que estas personas entonces, al no poder estar en este debate contra Esteban, entonces ellos agarraron y sobornaron a ciertas personas inescrupulosas para que estos agarren y digan mentiras en contra de Esteban. Utilizaron palabras blasfemas, dice él, ellos dijeron de que Esteban había utilizado palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Aún lo interesante, siendo esto una religión judaica, lo interesante es que estas personas, aún incluso en el momento de hablar todas estas palabras mentirosas, utilizaron primero la ley de Dios antes que Dios mismo. Así que aún hasta estos pequeños detalles nosotros podemos ver. Ellos nos dicen de que arremetieron, dice, y arrebataron a Esteban. Esta palabra arrebatar es la palabra sunarpazo, y esta palabra significa apoderarse con violencia. Ellos agarraron y al no poder tener argumento contra Esteban, lo primero que viene es tratar de argumentar, y cuando no se puede con el argumento y existe un odio hacia el Evangelio, lo siguiente que viene es una actitud de violencia. Y esta actitud es la que hoy en día mucho prima también en nuestros tiempos. Hay personas que realmente, a pesar de oír el Evangelio, lastimosamente están con un odio fervoroso en contra del Evangelio y en contra de aquellos que también comparten la palabra del Evangelio. Vemos allí en África personas en las cuales creyentes están muriendo. Personas que odian totalmente el Evangelio, personas que odian totalmente a los cristianos y a los judíos y arremeten totalmente contra ellos. Hay dentro de las citas que muestra el Corán, dice de que todo creyente, todo buen creyente islámico debe de agarrar y hacer justicia. Todos los fieles deben de hacer justicia contra los judíos y los cristianos, y eso es lo que hoy en día está primando dentro de la religión islámica. Así que, hermanos, pero no solamente se trata de los islámicos, también allá en la India está habiendo una fuerte nacionalización y están arremetiendo también contra el cristianismo. En Rusia están arremetiendo contra el cristianismo. En Corea del Norte están arremetiendo contra el cristianismo. En China hoy en día ya, pero de algunos años hacia atrás, algunas décadas hacia atrás, en China están arremetiendo contra el cristianismo, y la manera en que lo están haciendo es con violencia. Nosotros hemos creído de que allá el apartheid, o de que allá hasta el año 1945 terminaron esos lugares donde metían a los presos políticos, metían a los presos religiosos y a los judíos, y los mataban en esos lugares. Creímos de que hasta el año 1945 eso había terminado. Sin embargo, ahora, hoy en día, en Corea del Norte se sigue manteniendo todavía este tipo de lugares, y están allí presos políticos y presos cristianos dentro de estos lugares ahora. Así que, hermanos, hay esta línea muy delgada. Hay esta línea muy delgada realmente entre aquellos que oyen el Evangelio y entre aquellos que odian con todo fervor el Evangelio. Y en esta situación es que justamente se encontraron estas personas. Cuando la palabra allí dice que arrebataron a Esteban, quiere decir de que ellos se apoderaron de Esteban, pero se apoderaron de él con una violencia tal que lo tomaron a Esteban y lo han sacudido y lo han llevado hasta Esteban para esos concilios. Pero el concilio para ellos nada más era solo una forma, una justificación para lo cual ellos querían hacer con Esteban, porque lo último, evidentemente, o lo principal que ellos buscaban era matar a este gran hombre. Allí, debido a esta dureza
es que el mismo Esteban habla en Hechos capítulo 7, versos 51 al 53. Esteban, dando sus últimas palabras hacia estos hombres, él de una forma valiente le dijo estas palabras a los señores, a quienes estaban allí, a sus verdugos, les dijo esto: duros de cerviz, fueron las palabras que utilizó. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, al cual los profetas no persiguieron también vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Así que Esteban, de alguna manera, él, sabiendo lo que le venía, aún todavía él tuvo la valentía, tuvo el valor, tuvo las palabras para agarrar y hablar con denuedo y aún exponer su propia vida para poder hablar del Evangelio. Así que esa es la valentía que vemos en este gran hombre. Valentía como también tuvieron los discípulos allí en Hechos capítulo 4, cuando los discípulos también fueron arrebatados y fueron llevados ante el Sanedrín, y también ellos, los del Sanedrín, no tuvieron argumento contra ellos, porque había allí una persona a la cual ellos habían hecho sanidad y la persona estaba delante de ellos, así es que no podían tomar y ajusticiar a los discípulos del Señor. Así es que dijeron: ¿qué haremos contra estos hombres? Porque a la verdad ellos están hablando y entendemos que aunque son gente del vulgo, sabemos claramente que vienen de Jesús, que han sido sus discípulos, porque hablan con el mismo poder y con el mismo denuedo y con el mismo valor. Así es que después de haberle dado latigazos, lo soltaron y le dijeron: no hablen a ese nombre, no hablen con ese nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Y los discípulos simplemente dijeron: miren si es justo delante de ustedes obedecer a hombres antes que a Dios. Así que, hermanos, eso es lo que también nosotros estamos llamados. Hoy, a este tiempo, todavía no hay una ley que nos restrinja a hablar del Evangelio. Lo quiso haber. Hubo un código hace unos 5 años, 6 años atrás, el código 73, si no me equivoco, o el código 71, que quiso ser un código que iba directamente contra los creyentes. El código penal boliviano que se quiso cambiar decía que si un creyente hablaba fuera de la infraestructura de la iglesia, hablaba acerca de su fe a otra persona, esto podría ser considerado como trata y tráfico de personas. Esa era la forma del delito en la cual se quiso instaurar hace unos años atrás, 2013, 14 probablemente, donde se quiso dar este decreto, este edicto. Pero hermanos, por la gracia de Dios nosotros no tenemos esta restricción. Pero la pregunta es si nosotros tendríamos que necesitar este tipo de restricción para recién empezar a movernos. Nosotros no necesitamos eso, queridos hermanos. De la manera en la cual Esteban habló con denuedo, con valentía, de la manera en la cual Esteban tenía ese carácter, esa manera en que se dejó dirigir por medio del Espíritu Santo, es la manera en la cual hoy también nosotros podemos permitir que el Señor lo haga en nuestras vidas. El Señor sigue actuando como actuó en esos tiempos por medio de los discípulos, de la manera en que actuó por medio de ellos, es la manera en la que hoy nosotros podemos seguir hablando en el Señor, también hablando a las demás personas. Por supuesto, hay poderes en los cuales el Señor estableció en ese tiempo y que quizás no lo son para nuestros tiempos de hoy, pero eso no limita de ninguna manera en que nosotros podamos hablar el Evangelio de la manera en la cual ellos lo hicieron. Quiero terminar con Esteban acerca de esta última palabra en el que nos muestra en el verso 15. Nos dice allí, entonces, nos dice Hechos 6:15,
Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos sobre él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Se pueden ustedes imaginar? Toda la gente ha sido llevada a esta situación, inducida por la manera en la cual trajeron con violencia, trajeron arrastrado a este Esteban y lo pusieron allí en medio del concilio. Y está toda una turba alrededor, muchas personas, unos a favor y otros en contra, pero Esteban está allí y lo único que pueden ver todas las personas alrededor es ver a un gran hombre cuyo semblante, a pesar de la condición en la cual él se encontraba, hay un semblante de paz, hay un semblante de calma, hay un semblante en el cual la palabra de Dios refleja que dice, un semblante cuyo rostro refleja el rostro de un ángel. Esto evidentemente, hermanos, no podría suceder si antes no fuera evidentemente dado por nuestro Señor Jesús. Hay dos textos en los cuales la palabra de Dios nos refiere algo similar a esto. Nos refleja o nos lleva allá a Éxodo capítulo 32, 34, 36, en el cual Moisés está allá en una comunión tremenda con Dios, de tal manera que allí en el monte Sinaí Moisés le dice al Señor, en ese éxtasis de la comunión tan grande en que estaba Moisés tan apegado al Señor, de tal manera que Moisés se atrevió a decirle al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, Moisés, no puedo mostrarte mi gloria de frente porque todo hombre que me mire el rostro ciertamente morirá. Pero te voy a cubrir los ojos aquí en la peña y yo pasaré y cuando yo esté dándote las espaldas quitaré mi mano de tus ojos y podrás verme por lo menos la espalda. Es tan increíble la comunión que tenía Moisés con el Señor, de tal manera que Moisés pudo ver y dijo, oh, qué grande es el Señor. Qué grande es el Señor. Fueron las palabras tan naturales que salieron de Moisés, fruto de una comunión tan grande y espléndida que tenía con Él. Una comunión en la cual hoy también nosotros podemos gozar. Porque la palabra de Dios nos ha dicho que ya ese velo ha sido quitado, entre el lugar santo y el lugar santísimo ha sido quitado. Y Hebreos nos dice de que hoy nosotros tenemos una apertura total, una libertad total para podernos acercar ante el trono de la gracia. De la misma manera, vemos así como Moisés cuando bajó y estuvo entre los judíos, nuevamente dice que los judíos no podían ver su rostro porque su rostro mostraba realmente un rostro brillante a causa de la presencia de Dios en su vida. Aquí la palabra de Dios nos dice de que ellos vieron el rostro de Esteban, pero vieron el rostro de él como el rostro de un ángel. Este fue el fuerte contraste que se puede mirar. Allí se hallaba él frente al concilio, estaba acusado. La acusación que tenía él era evidentemente una acusación como si él fuera un perverso, pero allí en medio de ellos, al que ellos llamaban como un perverso, que hablaba en contra de Moisés, sin embargo nos muestra de que desde la perspectiva de Dios, a los ojos de Dios, este era un hombre aprobado totalmente por Dios, totalmente por Él, totalmente, sin lugar a dudas. Estaba Esteban lejos, pero totalmente lejos en el otro extremo, en lo que tenía que decir de lo que era un hombre perverso, estaba totalmente lejos de eso y más bien todo lo contrario, en una comunión plena con el Señor. Todas esas falsas acusaciones evidentemente estaban llevando a que Esteban tenga que morir, pero a pesar de eso, para nuestro Señor, Esteban fue un hombre totalmente aprobado, totalmente aprobado. Me lleva a recordar a hombres y mujeres en nuestros tiempos. Me lleva a recordar a personas quienes han servido al Señor de todo corazón, y el Señor ha hecho por medio de esas vidas, ha hecho tremendos ministerios. Aún en mi mente resalta ese momento en el cual estos 5 misioneros allí
en la selva de Ecuador. Estos 5 misioneros norteamericanos en amor llegaron allí delante de esta tribu. Y aunque esta tribu levantaron sus flechas, levantaron sus lanzas y se dirigieron delante de ellos, allí lo tenían detrás el pájaro amarillo, que era esa avioneta pequeña que ellos tenían. Agarraron y se fueron y arremetieron y empezaron a matar uno por uno. Pero allí quedaba uno detrás, uno que aunque tenía temor y tenía un arma, que era un arma en forma de disuadir, que pudo haber agarrado ese arma y pudo haber dado unos cuantos disparos para salvar su vida. Sin embargo, él agarró y simplemente dejó que las cosas sucedieran. Vio morir a sus compañeros de misiones y a lo único que atinó fue simplemente levantar el arma hacia arriba, dar unos pocos disparos y simplemente esperar la muerte. Luego de que esta tribu terminara de matarlos, pudieron ver y ser testigos de la manera en la cual ellos vieron a estos espíritus que fueron levantados. Aquello en lo cual ellos habían creído en cuanto a sus creencias acerca de Waigongi, de alguna manera estaba siendo reflejado de que Waigongi había aprobado la muerte de estos hombres, de tal manera que se los estaba llevando para con él. Hermanos, cuando Dios actúa por medio de la vida del creyente, cuando el creyente permite a Dios sin reserva, sin ningún tipo de limitación, permite que Dios sobre en su vida, hermanos, podemos decir de que realmente el Señor hace obras extraordinarias por medio del ministerio, por medio de la vida de estos creyentes. Y hermanos, nosotros no podemos estar lejos de esto. No está hablando como que si nosotros fuéramos ciudadanos cristianos de segunda o de tercera. Nosotros también podemos, evidentemente, así como Esteban, así como estos misioneros cristianos quienes murieron, y así como muchos otros cristianos que han estado dispuestos a dar su vida por el Señor, nosotros también, hermanos, somos llamados a hacer lo mismo, a entregar nuestra vida al Señor sin reservas y poder decirle al Señor: Señor, estoy aquí hoy en tus manos. Señor, sin consideración alguna, sin condición alguna, Señor, quiero servirte. Señor, llévame a ello. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Estamos allí llenos de egoísmo delante de Él? De tal manera que aún nos cuesta hacer algunas cosas para el servicio del Señor. ¿O estamos realmente con un corazón contrito y humillado, listos para que Él obre, nos quite todas aquellas cosas que son perversas de nosotros, toda ira, toda perversión, toda idolatría, todas cosas que no son buenas para nosotros, y permitimos que Él nos revista de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, a la verdad, dice el Señor, Él puede hacer estas cosas en nosotros. Y lo último que vemos allí con Esteban, en esa última situación, es allí está este hombre, prácticamente el rostro como el rostro de un ángel, porque está plenamente aprobado por el Señor. Y luego de él poder decir todas estas palabras que dijo con el ánimo de que la gente escuche y se arrepienta y llegue a salvación, sin embargo, lastimosamente allí es donde viene su muerte. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a dar nuestras vidas por el Señor? ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a hacerlo? Uno de los pequeños shorts que vi, una mujer africana, una mujer que con poco conocimiento bíblico, pero con un corazón tan grande y totalmente entregado al Señor, mostraban a esta mujer viuda. Recientemente había enviudado porque acababan de matar a su esposo en Nigeria. Ella, su esposo, su familia, su iglesia, muchos de ellos muertos. Pero ella en ese momento está hablando acerca de su esposo y dice: yo ahora soy una mujer viuda. Y no estoy enojada con Dios por ser viuda, porque ha sido la voluntad de Dios que mi esposo muera.
mi esposo murió por el Señor. Mi esposo murió por el Señor. Y está bien, si el Señor ha querido que yo sea viuda, estoy aquí ahora, viuda. Y voy a seguir dispuesta todavía a seguir sirviendo al Señor. Fueron las palabras que esta mujer dijo. Una mujer que estamos hablando que ha sido su viudez en este año 2025, en estos meses, mes de septiembre, octubre, en estos meses es que su esposo ha fallecido, pero es una mujer que aunque tiene poco conocimiento bíblico, su entrega al Señor es total, de tal manera que entiende de que Dios es soberano y que si ha sido la voluntad de Dios de que su esposo muera, está bien, ha quedado viuda, pero si aún fuera su voluntad de Dios que ella misma se le quite la vida, también estaría dispuesta a hacerlo y a dar su vida. ¿Qué tan dispuestos nosotros estamos por el Señor? ¿Es tan importante nuestra vida para nosotros mismos? El Señor dijo en algún momento, aquel que ama su vida, aquel que retiene su vida, la perderá. Pero aquel que pierde su vida por causa de mí, éste la tendrá eternamente. ¿En cuál de estos extremos nosotros estamos? ¿Cuál de ellos refleja nuestra vida hoy? Yo le animo que así como Esteban, queridos hermanos, nosotros también hoy podamos presentar nuestra vida delante del Señor. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre, gracias por mostrarnos a este gran hombre, a Esteban. Aunque el libro de los Hechos, Señor, tiene 28 versículos, 28 capítulos, Padre, solamente 2 fueron suficientes para mostrar a este gran hombre de fe. Esteban, Señor, aunque su ministerio fue corto, Padre, tú lo aprobaste, Señor, y murió siendo un mártir del Evangelio. Padre, gracias por mostrarnos grandes hombres de la fe. Señor, ayúdanos a nosotros. Ayúdanos, Señor, que nuestras vidas no sean tan importantes para nosotros, sino, Señor, el servirte a ti, el darte nuestra vida de manera completa, sin reservas, sin condiciones, y que te sirvamos, Señor, y que tú obres en nosotros, y que tengamos una comunión tan plena contigo, que disfrutemos, Señor, en esa comunión, de tal manera que no querramos otra cosa, sino solamente mantenernos bajo tus alas y servirte. Padre, ayúdanos. Obra, Señor, en esta iglesia. Padre, te necesitamos. Quita, Señor, a esta iglesia de la mundanalización en la cual nos encontramos. Y Padre, llévanos, Señor, en tu palabra, por la dirección de tu palabra, al conocimiento tuyo. Nuestro Señor Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Señor, llévanos a un conocimiento pleno de ti. Llévanos, Señor, a una entrega total, Señor, sin condiciones. Obra, Señor, en nuestra vida, porque te necesitamos. Gracias, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.